Bien, comenzamos unos estudios acerca de la música en la Biblia porque creemos que, déjenme quitar esto un poquito de acá para verles la cara a todos, porque creemos que la música es parte importante en nuestras vidas, es una parte que afecta cada cosa que hacemos. Y generalmente estamos influidos por la música en todas partes donde estamos, donde vamos, y la utilizamos de diferentes maneras. Esta parte del seminario le hemos titulado Más que melodía, ritmo y armonía, porque hablamos la semana pasada y haciendo un enlace con lo que hablamos de tres elementos fundamentales en la música. ¿Cuáles son estos tres elementos? A ver. Gracias, amor, pero no te adelantes tanto para que los demás... Sabemos que tú sabes. Melodía, ritmo y armonía. Ahí está en la pantalla. Melodía, ritmo y armonía. Esos son los tres elementos principales de la música. Pero queremos entender que es más que eso. La música no solo es melodía, ritmo y armonía. La música es mucho más que eso. Y en nuestro estudio, nuestra adoración, pues tenemos que entender que es algo, tiene algunos elementos más que tienen que ver con nuestra adoración. Creo que vamos a ir quitando esto de aquí. Disculpa, amor. Que si no le veo la cara a algunas personas, se me esconden detrás del ramo. No, ella se puso aquí ahora. Bien. Entonces, es importante que comprendamos esto. Cada parte que estamos estudiando, el sábado pasado fue muy importante y ojalá que haya quedado algo en nuestra mente. Vamos a hacer un pequeño repasito para ir acordándonos de lo que tenemos que hacer y de lo que hemos ido aprendiendo y estudiando. La música y la adoración, nosotros tenemos que entender algunas cosas para poderlas aplicar en nuestra vida, aplicarla en nuestra iglesia y aplicarla en cada cosa de nuestra vida. Y por eso quiero que ustedes aprendan de estas cosas que son tan importantes, que podamos entenderlo, porque la música no solamente nos afecta en la vida cotidiana, en el entretenimiento o una forma, se puede utilizar la música para distintas cosas. Incluso se está utilizando mucho en la medicina para asuntos terapéuticos desde hace mucho tiempo. Incluso para los autistas es uno de los métodos principales para enseñar a los autistas y ayuda y desarrolla mucho a los niños en su estudio. Pero especialmente nosotros queremos dedicarnos al campo de la adoración. ¿Cómo nos afecta en el campo de la adoración? Y queremos tener algunas cosas muy claras. Así que dijimos que los tres elementos principales de los cuales hablamos la semana pasada son esos tres elementos de la música: melodía, ritmo y armonía. A ver si recuerdan algo. Algunos hicieron algunas anotaciones, otros no han hecho nada, pero su mente quizás sea muy buena. A ver, ¿en qué interviene o qué afecta la melodía? ¿Qué cosa? Emociones y sentimientos, muy bien, ¿ve? La mente joven tiene muy buena, canta muy bien. La armonía, ¿en qué cosas, qué detalles nos afectan en nuestro cuerpo? ¿En qué interviene la armonía musical? En la música la armonía es cuando se colocan los sonidos juntos a la misma vez, que puse a mi esposa la semana pasada a tocar allí los acordes. ¿A qué apela en nuestro cuerpo? Apela a la mente. Apela a la mente, a la capacidad, a la inteligencia. Esa es la armonía. La armonía es la que apela a la inteligencia, a la capacidad de razonamiento. Mientras que el ritmo, ¿a qué afecta? Al cuerpo. Cuando digo afecta, no estoy hablando la palabra en forma negativa. Afecta para bien o para mal. Afectar significa que influye, ¿ok? Para que seamos claros con lo que significan las palabras que estoy utilizando. Así que la armonía
afecta o interviene en nuestra mente, nuestro razonamiento, la inteligencia, la gnosis, mientras que la melodía es para las emociones y los sentimientos. Y el ritmo apela a nuestro cuerpo en forma física de cómo nos hace movernos, cómo nos hace sentir algunas cosas diferentes que tienen que ver con el ritmo. Y eso es importante que lo veamos. Ahora, cuando nosotros miramos una casa, ¿qué vemos? Lo de afuera. ¿Qué cosa es lo que vemos? Techo, las ventanas, el color, la puerta, es lo que vemos. ¿Qué cosa no vemos? Además de lo de adentro. Porque es cierto que las casas tienen cosas por dentro que es la estética, lo bonito, ¿qué más? No. Hay algo, lo más importante en una construcción, maestro constructor, gracias. ¿Qué cosa es lo más importante en una construcción? La base, la fundación, los cimientos. Cuando vemos una casa no vemos los cimientos, solamente vemos la parte de afuera, las paredes, lo que está hecho, pero no vemos lo que está por debajo, que está sosteniendo esa casa. Lo que sostiene la casa es los cimientos, la cimentación, y es muy importante que nosotros entendamos que los cimientos son muy importantes en una casa. Cuando tú vas a comprar una casa, necesitas especialmente ver la calidad de los cimientos. ¿Cómo se sabe si la casa tiene buenos cimientos? ¿Cómo se sabe? Sí, yo lo regresé. Pues si está así, sabe que es mal. Ah, si está inclinada, ¿qué más? ¿Qué más? Pregúntale a Fran, ¿qué puede decirnos cuando vemos una casa? ¿Qué puede decirnos que los cimientos están malos? Buena fundación. ¿Cómo sabemos que está mal la fundación? Eso. Las grietas. Está escuadrada, no hay grietas. Si tú vas a comprar una casa y ves que tiene grietas en las paredes, el techo se está partiendo. Cuarteaduras, grietas. ¿Qué significa? Que los cimientos están malos. Hay problemas con los cimientos. Así que hay cosas que nos dicen cuáles son los problemas del cimiento. El cimiento es muy importante para que la casa no se caiga. La casa se puede caer si los cimientos están malos. Por lo tanto, es importante que veamos los cimientos. Ahora, cuando hablamos de música, tenemos que ponerlo con ejemplos prácticos de la vida para que lo podamos comprender. Porque ustedes no son músicos y tienen que entender con ejemplos prácticos de la vida para saber de lo que estamos hablando. Por eso estoy hablando de estas cosas prácticas. Exacto. Entonces es importante que ustedes vayan engranando esto con lo que vamos a hablar de la música. La casa, los cimientos, la base. La música también tiene una base, tiene cimientos. Ahora, cuando escogemos una música para escucharla, o para adorar, o para ponérsela a nuestros hijos, o para ponerla en la casa como ambiente, o para utilizarla con distintos fines, tenemos que saber cuál es la base de esa música, cuáles son los cimientos de esa música. Y vamos a decir qué cosas son los cimientos musicales, por supuesto, pero toda música, como la casa, tiene unos cimientos en los cuales se ha construido, sobre los cuales se ha basado esa música. No se basa sobre el aire, no está en el aire construida la música, tiene una base, un cimiento sólido sobre el cual se construyó esa música. Y es importante que pensemos y sepamos esto, porque de lo contrario no sabremos cómo escoger la música. Si no sabemos que la música tiene una base en la cual estás fundada, no sabremos cómo escoger la música que queremos escoger. Por ejemplo, he visto en este tiempo, he ido, por ejemplo, a un cumpleaños de niños y en lugar de poner música para niños, ponen música para adultos. Música romántica o música no sé qué cosa para los adultos y no para los niños.
Bueno, ¿es una fiesta de cumpleaños o es una fiesta de adultos? ¿Se dan cuenta? Entonces, cuando tú vas a escoger música para algo, para una actividad, tú tienes que escoger la música que está de acuerdo a esa actividad, a la ocasión. ¿Cuál fue el título de la semana pasada? Hay que hacer anotaciones. Les invité a traer un cuaderno de anotaciones para anotar, porque si no anotan, esto se nos va de la mente, se nos escapa. La música, un lenguaje. Eso fue lo que estudiamos la semana pasada. La música es un lenguaje que comunica. No estamos hablando de letras, estamos hablando del sonido musical que comunica un mensaje. Ahora, cuando escuchamos música, la música está comunicando un mensaje. Sea clásica, sea popular o de cualquier tipo, está comunicando un mensaje. La música clásica en forma general puede ser buena, pero hay músicas clásicas que tienen una base, como estamos hablando ahora, unos cimientos que no son buenos, porque hay todo tipo de autores y los autores se basaron en distintas cosas para establecer su música. Entonces tenemos que conocer los autores y tenemos que conocer en qué está basada esa música, cuál es el propósito de esta música, cuáles son los cimientos de esta música para escucharla y para que sea buena. En general la música clásica puede ser buena, pero también hay límites, hay algunas que no son buenas. Porque la música actual, por ejemplo, es que hay mucho, este es un campo muy extenso. Cuando hablamos de clásico, puede ser un periodo de la música, un periodo del tiempo en la música, igual que se habla en las artes, la pintura, la arquitectura. Están los periodos románticos, los periodos clásicos, los periodos del Renacimiento, los periodos barrocos, distintos periodos en cuanto al arte. En la música es igual. Hay periodos clásicos, hay periodos de clasicismo, está el periodo romántico, está el periodo de distintos periodos. En cada uno de esos periodos hay distintos autores y en cada uno de esos periodos hay una expresión que quieren llevar, un mensaje que quieren llevar a la sociedad que está llevando esa música. Así que lo mismo en la música clásica que en la música popular, que en la música religiosa, la música expresa un mensaje, no es neutra. Lo dijimos la semana pasada, no es amoral. La música comunica un mensaje moral que influye en nuestros pensamientos, emociones y sentimientos. La música es muy poderosa en cuanto al estado de ánimo de las personas y en cuanto a todos los pensamientos y en cuanto a todas las acciones que cometemos y hacemos, la música influye poderosamente. Bien, seguimos adelante porque el tiempo se nos va rápido. Entonces, cuando usted compra la casa, ya les dije, tienes que ver los cimientos, ya eso lo vimos. Ahora bien, vamos a verlo en la Biblia. Busquen en sus Biblias o léanlo acá, Mateo 7, 24 al 27. Anoten esas citas bíblicas porque estamos basando todo lo que decimos en la palabra de Dios. No es lo que nosotros queremos decir, no es lo que a mí me parece. Vamos a la Biblia para ver qué dice la Biblia acerca de las bases en las cuales debemos fundar todo lo que hacemos, nuestra vida. Dice allí en Mateo 7, 24 al 27. Hermana Laura, ¿puede leerlo? No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Aquí está claro el asunto de los cimientos, ¿verdad? La base sólida en la cual tenemos que fundar nuestra vida, pero estamos hablando hoy de música. Así que, pero miren lo que en este texto pudiéramos pasarnos mucho tiempo analizando y estudiando acerca de la música. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. No todo el que viene y canta en la iglesia o pone una música o hace un concierto o piensa que está alabando a Dios con su música, no todo está alabando a Dios. Porque digan Señor, Señor, te estamos alabando a ti. No piensen que está alabando a Dios. Porque depende de la música que está utilizando, si agrada a Dios o no agrada a Dios. ¿Qué decía el versículo que vimos la semana de Efesios 5:4? Comprobando lo que es agradable al pastor. ¿A quién? Al Señor. Comprobando lo que es agradable al Señor. Ese es el asunto. Así que
cuando usted adora a Dios, usted no piense que lo está haciendo bien porque a usted le agrada o porque a la gente le agrada. Que la música que tú traes a la iglesia piensas que es para alabar a Dios. Bueno, esta noche vamos a tener un concierto y esto es para alabar a Dios, y empiezas a meter música rock, y empiezas a meter música reggaetón, y empiezas a meter música de todo tipo de ritmos mundanos. Eso no alaba al Señor. Pastor, Sí. ¿y el instrumento tiene que ver? Porque yo he escuchado ciertos himnos, por decir, de mariachi, Ajá. y lo he escuchado que lo cantan gente en guitarra, como que cambia. Pero no sé. Los instrumentos tienen mucho que ver, aunque más tiene que ver el instrumentista, el músico. Porque los instrumentos en general son neutrales. En general, no dije todos, porque ahorita vamos a ver un poquito más de la batería, porque hablamos la semana pasada de la batería. Recuerdo que Milka preguntó y me da pena que no esté aquí esta mañana porque traigo un poquito más acerca de la batería y ella no está acá. Pero la batería y otros instrumentos fueron creados con un propósito único. Pero los instrumentos en general dependen de quién lo ejecuta. Por ejemplo, usted tiene un cuchillo. ¿El cuchillo es bueno o es malo? Depende de quién lo tenga. Si lo tiene un asesino en la mano, es peligroso. Es mortal. Si lo tiene una cocinera, es una bendición para preparar los alimentos. Así que el instrumento en sí no es bueno ni es malo, depende de quién lo usa. En la música sucede lo mismo en general, no siempre. Pero en general los instrumentos pueden ser utilizados para bien o para mal. Para buena música o para mala música. Ahora, cuando les digo aquí este versículo dice que no todo el que alaba a Dios, no todo el que dice Señor, Señor, realmente va a entrar en el reino de los cielos porque no está haciendo la voluntad de Dios. Ahora, la parte que más nos interesa es que necesitamos edificar nuestra música sobre la roca, sobre la palabra de Dios, sobre Cristo Jesús. La adoración que le brindamos al Señor tiene que estar basada en la verdad de la palabra de Dios, no en la verdad filosófica que yo tengo, no en la idea abstracta o el paradigma que yo tengo acerca de la música o de la adoración a Dios. Tiene que estar basado en la palabra de Dios para que tenga un fundamento firme y pueda permanecer y nos pueda ser útil para nuestra adoración y nuestra salvación. Ahora, ¿qué representa el fundamento musical, el fundamento de la música, de la casa musical de la cual estamos hablando? ¿Qué cosa es el fundamento en el cual se basa la música? La música expresa nuestra cosmovisión acerca de la vida. Es decir, expresa nuestras creencias. A través de la música, el autor está expresando algo. Entonces está expresando su manera de vivir, su manera de pensar, su manera de ver la vida, su filosofía de la vida. Todo está transmitido a través de la música. La música no es simplemente un sonido para entretenernos, tiene un mensaje. El sonido musical tiene un mensaje y también la letra. Así que aquí ahora podemos incluirlo todo. El mensaje en la música está tanto por el sonido musical como por la letra que está expresándose a través de ese sonido musical. Entonces, a través de esa música se expresa todo lo que nosotros pensamos y todo lo que nosotros creemos. Así que nuestras creencias están expresadas a través de nuestra música. Esa es la base filosófica en la cual se establece una música. El autor escribe la música basado en su filosofía de la vida, en su teología. ¿Qué cree de Dios? ¿Qué cree de la vida? Y en eso escribe su música, en eso se inspira para escribir su música. Si es Beethoven, si es Händel o si es un cantante popular, un escritor popular de música, que no los conozco ahora, pero escriben basado en lo mismo, basado en su filosofía, en sus creencias, y no solamente lo expresan a través de la letra del canto que están escribiendo, sino a través de la música, a través de los elementos musicales que utilizan, de la melodía, de la armonía y del ritmo, y de los demás elementos, porque hay muchos elementos más dentro de la música. Así que todos esos elementos que se usan en la música expresan lo que piensa el autor, la filosofía, la teología del autor. Tiene una base filosófica o una base teológica. Por eso cuando tú vas a escoger música,
Si la música la escribió un creyente del espiritismo, que cree en el budismo, o que cree en los orisha o en los yoruba, no sé, todas las creencias espiritistas que hay. Si la música proviene de una de estas personas, ¿qué va a expresar? ¿Qué quiere expresar el autor? Lo que él cree. Por eso cuando ustedes escuchan una música hindú, por ejemplo, es muy diferente a una música hispana. ¿Han escuchado ustedes música hindú? Yo no estaba pensando en eso esta mañana si no hubiera traído algunos ejemplos, pero quiero prometerles que al final de estos seminarios teóricos vamos a dar unos seminarios prácticos y vamos a traer músicas que ejemplifican cada uno de estos estilos musicales y cómo podemos diferenciar una música de otra. Vamos a hacer ejemplos con la música, pero hoy en estos días estamos primeramente con la teoría, luego vamos a la práctica. Ustedes escuchan una música hindú y generalmente se utiliza esas músicas como para meditación, para hacer el yoga, porque es una música que se presta para eso. ¿Por qué? Porque esas son sus creencias religiosas. Esa es su teología sobre la cual está basada su música. La música hindú está basada en sus creencias. Ellos creen en una infinidad de seres que son dioses para ellos, pero además creen en el nirvana, creen en la reencarnación 6 o 7 veces que se va encarnando la persona, y entonces creen en esas creencias de los karmas, el nirvana, no sé cuántas cosas le llaman a ellos para sus creencias. Entonces, en esa filosofía y en esa teología está basada la música que ellos escriben. Por eso es tan diferente de nuestra música. La música hispana, ¿en qué está basado? También en nuestras creencias. Entonces, se basa en un espíritu diferente, en unas creencias diferentes. Y eso es lo que expresa la música. ¿Estoy siendo claro con eso? Esa es la base musical en la cual está establecida la música. Esos son los cimientos. Entonces no podemos traer cualquier música para adorar a Dios sin conocer de dónde proviene, cuál es su base teológica, su base filosófica, cuál está expresando, qué está expresando el autor, el músico a través de esa música. Es importante que conozcamos eso para poder traer una música a la adoración a Dios o para utilizarnos nosotros en nuestra casa privada. Porque cuando utilizamos la música en el hogar, también está llenando nuestra mente de sentimientos, emociones y también de creencias, de filosofías. ¿Por qué ustedes creen que la juventud a partir de los 60, 70, comenzaron con esa rebeldía? ¿Recuerdan ustedes los grupos que reinaban en ese tiempo? Los Beatles, los Rolling Stones. Esos grupos expresaban rebeldía con su música, empezaron a expresar una filosofía diferente de la vida, y eso fue lo que los jóvenes comenzaron a hacer, no solamente a escuchar, sino a hacer, a poner en práctica. ¿Por qué los niños hoy, muchos niños están suicidándose? Porque escuchan músicas que los llevan a eso, y también los videojuegos. Las cosas que están escuchando y viendo los motivan a hacer lo que les están metiendo a través de eso, de la música y de lo que están viendo. Entonces es importante lo que nosotros vemos y oímos, visual y auditivo. Es importante, recuerden que los apóstoles dijeron, lo que hemos visto y oído es los medios audiovisuales. Ahora, es importante que veamos que el estilo de música que utilizamos, ¿qué son los estilos de música? ¿Alguien me puede decir un estilo de música? ¿Estilos de música? Jazz, mariachi, ¿qué más? Rock, disco, reggaetón, rumba, hay distintos estilos de música. Ahora, el estilo de música, dicen los sociólogos, que está relacionado estrechamente con la filosofía y con la teología. Es decir, que la música expresa nuestra filosofía de la vida o nuestra teología, nuestra creencia.
Está muy estrechamente relacionado la música que utilizamos con la creencia que nosotros tenemos. No podemos tener una música diferente a la que expresa nuestra creencia, nuestra teología. Eso es importante que lo entendamos. Están completamente relacionados. No podemos traer una música a la iglesia que exprese una creencia diferente a la que tenemos, una teología diferente. La música es una batalla entre el bien y el mal, entre Cristo y Satanás. ¿Dónde comenzó esta batalla? En el cielo. ¿Quién era Satanás en el cielo? Era el director de la música. Él era el director de la música en el cielo y él sabe el poder que tiene la música. Y esa batalla entre Cristo y Satanás se ha trasladado a nosotros. Es una batalla en la adoración. ¿Recuerdan ustedes algún versículo bíblico que nos recuerde la batalla de la adoración? Lo vamos a ver ahorita. Así que la música que utilizamos en nuestra iglesia expresa el concepto que tenemos acerca de Dios. Nuestros conceptos acerca de Dios. Si creemos que Dios es un juez estricto, negativo, que condena, que castiga, eso es lo que va a expresar nuestra música. Si creemos que Dios es un Dios que no le importa nada, que Él, todo está bien con Él, eso es lo que expresa nuestra música. Es una música sin principio, sin sentido, es una música que expresa esas cosas. Así que la música expresa los conceptos que nosotros tenemos acerca de Dios, acerca de lo que creemos de Él. Y vamos a ver unos ejemplos en el próximo seminario, como en la Biblia hay algunos ejemplos de adoración. Y lo voy a adelantar un poquito ahora. ¿Recuerdan ustedes que Dios no quería que los israelitas se mezclaran con las naciones vecinas y con su adoración? ¿Por qué? Porque la adoración de las naciones vecinas expresaban la creencia que ellos tenían acerca de su Dios. No eran las mismas creencias que el pueblo de Israel. Entonces Dios no quería que se mezclaran en la adoración con las naciones paganas que estaban a su alrededor. Ese es el asunto acerca de las creencias en nuestra música. Esta cita de Elena White dice que al representar falsamente los atributos de Dios, imaginemos la música representando los atributos de Dios a través de la música. Cuando representamos los atributos de Dios falsamente, Satanás introduce o induce a los hombres a que se formen un falso concepto con respecto a Dios. Así que la música nos hace tener falsos conceptos acerca de Dios. Y muchos han intronizado, han metido dentro de su mente un ídolo filosófico en lugar de Jehová, el verdadero Dios. Mientras que el Dios viviente, tal cual está revelado en su palabra, en Cristo y en las obras de la creación, no es adorado más que por un número relativamente pequeño. Porque lo que estamos enseñando y expresando a través de nuestra música mete conceptos en nuestra mente que nos hace adorar a un Dios que no es el verdadero Dios, que nos hace creer en un Dios que no es el verdadero Dios. Yo recuerdo en varias iglesias que he estado, y especialmente recuerdo allá, cuando estábamos por allá, no voy a mencionar los nombres de las iglesias, que expresé mi desagrado en algunas ocasiones acerca de algunas músicas, porque las personas que no saben creen que cualquier música sirve para atraer a la iglesia. ¿Creen que cualquier música puede servir para adorar a Dios y para alabar a Dios en la iglesia? No, hermanos, porque expresan conceptos completamente contrarios a lo que nosotros tenemos acerca de Dios. Así que nuestro estilo de adoración expresa nuestro concepto acerca de Dios y acerca del plan de salvación. Cómo se salva el hombre, cómo Dios redime al hombre. Eso tiene que ser expresado a través de la música que nosotros utilicemos en la iglesia. Tiene que ser expresado. Si nuestro concepto de Dios es falso, también nuestra adoración será falso. Si la música que utilizamos expresa conceptos falsos acerca de Dios, es una adoración falsa. Dios no acepta esa música porque no está expresando los conceptos reales acerca de Dios. Ahora aquí estamos en los versículos que yo les decía, la anatomía de la adoración. ¿Qué cosa es anatomía? Cuando hablamos de ciencias, ¿de qué habla la anatomía? Exacto, la parte interna, el esqueleto, la forma. Esa es la anatomía de la música y de la adoración. ¿Dónde la basamos los adventistas del séptimo día? ¿En qué parte de la Biblia está basada nuestra teología? Apocalipsis 14, el mensaje de los tres ángeles.
Y ven ustedes que es una batalla de la adoración. Si alguno adora a la bestia y a su imagen, así que a través de la música nosotros también adoramos a la bestia y a su imagen o a Dios el Creador. ¿Se dan cuenta? Porque, ¿qué dice el mensaje del primer ángel? Vi volar por el medio del cielo otro ángel que traía el evangelio eterno para predicarlo a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo, adorad ¿a quién? A aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. ¿De quién está hablando? Del Creador. Esa es la anatomía, ese es el esqueleto, esa es la base de nuestra adoración. Y en eso tiene que estar basada nuestra adoración. O adoramos al Creador o adoramos a la bestia y su imagen. O adoramos a las rameras que son las hijas de Babilonia. ¿Se dan cuenta? Así que en estos versículos está claramente expresada el sentido de la base teológica de nuestra adoración. La base teológica de nuestra adoración es adorar al Creador o adorar a la bestia y a su imagen. Todas las iglesias no expresan eso, todas las iglesias no creen eso, aunque sean cristianas, no creen lo mismo que nosotros. Por lo tanto, no podemos utilizar la música que utilizan otras iglesias cristianas, porque ellos expresan otra manera de ver la salvación, otra manera de ver a Dios, otra manera del plan de salvación. No creen como nosotros en la bestia y su imagen, no creen como nosotros en el santuario, no creen como nosotros igual en la segunda venida de Cristo, no creen como nosotros en que el cuerpo es templo del Espíritu Santo. Todo eso se expresa a través de la música. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué somos tan estrictos a veces y queremos ser estrictos en cuanto a la música que usamos en la iglesia? Porque tiene que expresar nuestra creencia, nuestra teología. No podemos expresar la teología evangélica en nuestra adoración. Sin embargo, se utiliza actualmente mucha música evangélica dentro de la iglesia adventista, pero la música de ellos expresa su teología. Nuestra música expresa nuestra teología o debiera expresarla. Eso es muy importante. La iglesia adventista tiene un mensaje peculiar, tiene un mensaje diferente, tiene un mensaje específico. Pero aún en el himnario, los autores, los artistas, mayormente el 90% No son adventistas. Ahora, cuando los primeros adventistas, los pioneros, escogieron música para la iglesia, escogieron músicas aún de los otros cristianos que no eran adventistas, pero que no expresaban algo contrario a nuestra teología. Expresaban nuestra teología, porque ellos tienen música que puede expresar nuestra teología. Algunos de sus himnos en tiempos antiguos, en tiempos actuales, mientras estaban protestando. cuando eran protestantes, gracias, cuando todavía eran protestantes, expresaban parte de nuestra teología. Ahora se han desviado mucho más todavía, pero se escogió bien la música que entró al himnario adventista. Ahora teníamos por muchos años 517 himnos, eran 517 himnos. ¿Cuántos hay ahora en el himnario? 600, 700, no recuerdo cuántos hay. Así que incluyeron muchos más himnos ahora en el himnario adventista. Himnos que no eran adventistas, cantos evangélicos y juveniles, los incluyeron al himnario adventista. Quiere decir que hay que tener cuidado porque muchas veces se están incluyendo en nuestra adoración música que no expresa nuestra teología y nuestra adoración. Como ustedes ven, nosotros tenemos un mensaje, una teología diferente, una teología específica y creemos en el mensaje del juicio. ¿Cuándo comenzó el juicio? 22 de octubre de 1844. ¿Cuántas iglesias que no son adventistas creen esto? Ninguna. Entonces podemos utilizar su adoración en nuestra iglesia. Podemos utilizar su música en nuestra iglesia. No, porque ellos no están expresando, no tienen una base teológica como la nuestra. Los cimientos de su adoración, de su música, están basados en otra teología. No están basados en nuestra teología. ¿Es claro eso? Es importante que lo entendamos porque muchas personas no entienden por qué no podemos cantar esta música en la iglesia, por qué no podemos utilizar a fulanito en nuestra iglesia, por qué no podemos utilizar la música de Marcos Witt o por qué no podemos utilizar la música de fulanito de tal. Porque no expresa nuestra adoración, nuestra teología. Expresan otra teología diferente que no es nuestra teología. Mucha de la música de ellos expresan la
inmortalidad del alma. Lo que nosotros hacemos con nuestra vida expresa lo que nosotros creemos. Lo que nosotros ponemos en nuestro plato, en la mesa, expresa también nuestras creencias. ¿Creen ustedes eso o no? ¿Tenemos un mensaje nosotros acerca de salud? Que expresa nuestras creencias acerca de nuestro cuerpo. ¿Qué creemos que es nuestro cuerpo? Templo del Espíritu Santo. ¿Y qué creemos que va a pasar con nuestro cuerpo al final cuando muramos? Cuando muramos, ¿vamos a ir a la gloria, al infierno, al purgatorio? ¿Creemos en la inmortalidad del alma? Entonces, cuando nosotros comemos, hacemos lo mismo. Si tú comes, lo que tú comes determina lo que tú crees. Si tú crees que tu cuerpo es templo del Espíritu Santo, no lo es. Porque tú le estás poniendo a tu cuerpo cosas que dañan tu cuerpo. Y si tú dañas tu cuerpo, tú no crees que tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. Tú crees en la inmortalidad del alma, porque las personas que creen en la inmortalidad del alma creen que el cuerpo no es importante, simplemente el alma es lo importante. Y el cuerpo es para disfrutar de esta vida y el alma es la que Dios va a redimir y va a salvar. Esa es la inmortalidad del alma, pero nosotros no creemos eso. Así que cuando comemos, expresamos en nuestros alimentos lo que creemos de nuestro cuerpo y lo que creemos acerca de la salvación. Si va a ser cuando Cristo venga que nos va a salvar con nuestro cuerpo o va a ser que nos va a salvar simplemente el alma. Es importante, todo lo que hacemos expresa nuestra adoración, nuestra creencia, nuestra teología, y la música es exactamente lo mismo. De igual manera la música utiliza la teología para expresarse y para llevarnos un mensaje. Es importante, nosotros creemos en el Creador, nosotros creemos en el Salvador. Jim. No sé si vas a hablar de esto, pero vamos a decir que queremos buena música. Pero la persona que está cantando o está completamente metida en Babilonia, o es un hipócrita, la música en sí mismo es buena, la música, pero el cantante es un desastre. Entonces, debiéramos rechazar esa música. Muy bien. No rechazamos la música, sino el instrumento que lo está utilizando en el lugar que se está utilizando. Es decir, depende del lugar en el cual se está ejecutando esa música. Si traemos a un impío a la iglesia, al culto de adoración a Dios, para adorar a Dios con música buena, pero él está expresando a través de su cuerpo y de su vida lo contrario, pues no estamos adorando a Dios correctamente, porque Dios no se agrada de las personas que no están obedeciendo su palabra. He visto, por ejemplo, en muchos lugares, en la iglesia adventista del séptimo día, en conciertos, en lugares de adoración adventista, traer a músicos impíos. He visto a músicos llenos de joyas, llenos de vestimenta pagana, cantando y adorando en un concierto adventista. En distintas iglesias, no en una sola. Quería decir algo. Así es. No están adorando a Dios con la música, están adorándose a sí mismos. Ese es el humanismo. Pero nosotros tenemos que no solamente escoger la música, sino también el instrumento, la persona que va a ejecutar esa música. ¿Quiénes eran escogidos en el pueblo de Israel para dirigir la música en el santuario? Cualquiera. Podía venir un filisteo, un egipcio y dirigir la música en el templo de Dios. ¿Podía? ¿Quiénes fueron escogidos? Los levitas fueron apartados para un uso específico. Los levitas fueron escogidos por Dios para dirigir la adoración en el santuario. Y ellos tenían que tener una vida específica, una vida especial. Y si se apartaban en alguna cosa, eran quitados del servicio de Dios. Y si ellos no lo veían y no se atrevían a quitarlo, ¿quién lo quitaba? ¿Hay algún caso en que Dios los quitó? Los sacerdotes, los hijos de Aarón fueron
muertos en el momento por estar ofreciendo un fuego extraño. Hay muchos casos en la Biblia acerca de esto, cómo Dios no se agrada de las personas que están ofreciéndole una adoración falsa porque su vida era pecaminosa, estaba en pecado. Así que por eso tenemos que escoger no solamente la música, sino las personas. Ahora bien, estamos hablando de nuestra teología en diferencia a otras teologías cristianas. Ellos creen, por ejemplo, otras iglesias cristianas creen que todo terminó en la cruz del Calvario. ¿No creen ustedes? ¿No han escuchado? ¿No se dan cuenta ustedes de eso? Ellos creen que el plan de salvación terminó en la cruz del Calvario. Y cuando Cristo murió, consumado es, se acabó todo, ya Cristo simplemente va a venir a buscarnos, pero ya no está haciendo nada más para la salvación. ¿Nosotros creemos eso? ¿Qué pasa con nosotros? ¿Qué creemos? Creemos en el santuario. ¿Creen que la ley fue abolida? Creen que la ley fue abolida, pero estamos hablando ahora del santuario, ¿eh? La resurrección de Cristo. ¿Qué más está haciendo Cristo? Él terminó en la cruz, entró al lugar santo y después al lugar santísimo. La cruz era el símbolo de ¿qué? En el santuario. ¿Dónde estaba la cruz? Fuera. El santuario comenzaba con el sacrificio en el atrio, afuera. Venían con el corderito, ofrecían el corderito y luego llevaban la sangre del corderito. ¿Quién la llevaba? El sacerdote la llevaba dentro del santuario, el lugar santo. Así que el plan de salvación no termina en la cruz del Calvario. Pero ellos creen que sí, que terminó en la cruz del Calvario. Por eso ustedes escuchan las músicas evangélicas y ¿de qué cantan generalmente? Del amor de Cristo, de la muerte de Cristo, de la salvación de Cristo, porque todo es acerca de la muerte de Cristo. Ellos creen que termina allí el plan de salvación, que no hay nada más. No predican que la hora de su juicio ha llegado. No predican eso. Fue lo que dije ahorita, nosotros creemos en el juicio que comenzó el día 22 de octubre de 1844. Así que ellos no pueden expresar nuestra teología porque no la creen. Entonces, si nosotros utilizamos su música, estamos expresando ¿qué? Su teología. ¿Se dan cuenta? Que es importante. La base teológica en la cual está establecida nuestra música es muy importante para nuestra adoración. Y creo que tenemos que tener eso en cuenta a la hora de escoger música. Nuestra música debe expresar nuestra teología, debe expresar lo que creemos, debe expresar lo que dice la palabra de Dios y por lo tanto tenemos que utilizar una música que sea de acuerdo con nuestra teología. Él es nuestro creador, nuestro redentor, nuestro sumo sacerdote. Está realizando una obra no solo de intercesión, sino de justificación y de santificación. Esas son nuestras creencias. Creemos en la segunda venida de Cristo y creemos que nuestra adoración y nuestra música debe de reflejar y expresar nuestra teología. ¿Está claro ese concepto? ¿Está clara esa idea? Espero que haya sido claro. Sí. Esa cruz donde Jesús está todavía metido ahí, católico. Ellos quieren que permanezca permanentemente En la cruz. Sí, ni está en la tierra, ni en el cielo, está muerto y, tú sabes, por lo menos el protestante tiene una cruz que no tiene a él. Vacía. Sí, Vacía. Sí, él está resucitado, pero ellos quieren Mantener a Cristo en la cruz, o en el pesebre. Sí, sí. Un niñito inocente, allí en el pesebre no se mete con nadie, o en la cruz muerto, pero... Tiene que pasar por María para llegar a él. Ajá. Bien, ¿se dan cuenta? Esa es la teología. Hay teología católica, hay teología evangélica, hay teología de otras religiones en el mundo que expresan sus creencias. Por lo tanto, nosotros no podemos utilizar esa música ni en la adoración, ni debiéramos utilizarlo tampoco en nuestra vida privada, porque nos van a llenar nuestra mente de conceptos equivocados acerca de Dios y acerca de teologías que no son bíblicas. Sí. Bueno, tristemente digo yo porque, por ejemplo, hay muchos grupos que cantan himnos, no himnos, sino cantos de adoración, han emergido de adventistas
pero a veces la música como que no es, o sea, es fuera de... Bueno, por eso estamos hablando de las dos cosas. Estamos hablando de la música como tal, que es un lenguaje que expresa emociones y sentimientos, y también la letra que expresa la teología. Así que las dos cosas están entrelazadas. También la música, el ritmo y la armonía expresan la teología, porque el ritmo, el estilo musical, dijimos que está relacionado con la teología, con la filosofía, y el estilo musical no es solamente la letra, ¿ok? El estilo musical es el estilo con que se toca una música, con que se ejecuta una música, y puede ejecutarse de diferentes maneras. Traía cosas aquí para compartir. Hoy se me ha ido el tiempo, porque esto es muy extenso. Quiero solamente compartir con ustedes un poquito esto, y les invito a que vean este seminario de Carl Salabalsidis. Si quieren, escriban el nombre y búsquenlo en YouTube. Ahí está escrito, Carl Salabalsidis. Carl Salabalsidis es un nombre griego. Este pastor adventista fue un gran baterista de música rock. Ahora es pastor. Carl, C-A-R-L, Carl, T-S-A-T-A, Salabalsidis. Bien, después lo pueden copiar. Vamos a ver, porque el tiempo se nos va, un poquito esto. Él está explicando allí acerca de cómo se utilizaban los instrumentos de percusión en el templo, y lo que dice la Biblia de usar salterio y esos instrumentos, el címbalo resonante. Y entonces la gente que quiere utilizar la percusión en la iglesia dice, ahí está, se utilizaba la percusión en la iglesia. Él va a ejemplificar cómo se utilizaba la percusión en ese tiempo. Miren. Eso era. But that's what the Bible says they did. They were sounders. The cymbals and the trumpets sounded together. I didn't spend all that training to do this. That's not how a rock drummer plays. Cuando iban a cambiar de una estrofa a otra, sonaba el címbalo o las trompetas y indicaban que había un cambio en la música. Ese era todo el efecto de los címbalos y las trompetas dentro de la adoración. No utilizaban los címbalos como se utiliza en la batería, pim, 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 pam, pum, pam, y todas esas cosas. Era solamente un efecto de sonido para llamar la atención a un cambio en el canto, en la adoración, pero no era para efectuar ritmos y emociones y sentimientos. Era solamente un efecto. Vamos a ver un poquito más que él habla aquí de la batería, y quiero que ustedes vean los ejemplos que pone con la batería. Deben ver todos estos seminarios tremendos. Está hablando acerca del ritmo, cómo se expresa. The emphasis as I play these rhythms is on 2 and 4. So it sounds something like this. If you can count 1, 2, 3, 4. It's very hard to walk to that. How can you tell whether rhythms are syncopated or not? Try to walk to that. I dare anybody to walk to that. If I keep playing long enough, you're going to be going like this. I was doing that in one place, and the one brother said, you know, when you started to play those drums, my head started to move. And then he stopped his head, and his shoulders started moving. And he stopped his shoulder, and his foot started moving. So if I go on for about 5 minutes, you're completely in my power. And there's nothing you can do about it, unless you learn to sing Jesus Loves You and counter that river. ¿Están oyendo lo que dice? En 5 minutos estarán bajo mi poder si él toca ese ritmo y esa música en la batería. Él está hablando del ritmo de 4x4, y él ejemplifica anteriormente que cuando tú cantas un himno o una música de 4x4 es 1, 2, 3,
4. En Cristo hallo amigo y amante Salvador. Pam, pam, pam. Es un ritmo que usted puede mantener con su cuerpo fácilmente. Pero cuando tú entras al ritmo del rock, el jazz y esos blues y todas esas músicas parecidas, pues no hay un ritmo estable. Se llama polirrítmico. Ese es un instrumento, la batería, polirrítmico. No tiene un ritmo establecido. Es de muchos ritmos a la misma vez. La música, por ejemplo, se escribe en distintos tipos de compases, como el 2x2, el 2x4, 3x4, 4x4, 6x8, pero son ritmos binarios que son en mitades, 1, 2, 3, 4, o 1, 2, 3, 1, 2, 3. Mientras que la música rock, el jazz y otras de estas músicas se utilizan el polirritmo, que no tienen un ritmo definido, sino que pueden mezclar distintos ritmos a la misma vez. Ya, por ejemplo, puede existir el 7x8, que son números impares. Cualquier número, cualquier división rítmica la pueden utilizar dentro de estas músicas que son polirrítmicas, porque utilizan todo tipo de ritmos. Entonces, no se puede mantener un ritmo estable con este tipo de instrumentos musicales. Él habla ahí más acerca de la batería y hace ejemplos de cómo se puede tocar un himno con la batería, pero lo saca completamente del ritmo y lo saca completamente de la forma para poder utilizarlo como adoración a Dios. Si utilizas la batería, dice él, no se puede adorar a Dios con la batería porque es una forma, es un instrumento que fue creado para otra cosa, no fue creado para adorar a Dios. Jim. ¿Qué pasa si uno esté secuestrado y ellos te ponen eso todo el día por meses? ¿Cómo se puede sobrevivir? Pregúntale a Dios. Porque posiblemente eso viene a tener una persona y Puede ser que Dios te ponga ahí un tapón en los oídos y no escuches más la música. Te concentres tanto en tu adoración a Dios que no importa lo que esté pasando alrededor, tú estás concentrado en adorar a Dios. como en el horno de fuego. Exacto, te están quemando y estás cantando. ¿Cómo puede ser eso? No sé. Esteban lo estaban apedreando y veo la gloria de Dios y los cielos abiertos. No sentía el dolor. Así mismo puede hacer Dios. No vas a escuchar nada, no vas a ser afectado por nada porque Dios te va a proteger. Bien, seguiremos hablando de esto y pondremos algunos ejemplos más la próxima semana. ¿Les parece a ustedes que entendieron algo? ¿Alguien entendió algo de lo que estamos diciendo? ¿Es claro? ¿Está bien? Pati, ¿entendiste algo? ¿Gustavo? Andy, ¿se entiende algo? ¿Creen que es importante conocer esto? Yo creo que es importante porque nosotros tenemos que saber por qué adoramos a Dios de una manera o de otra. Y generalmente estamos diciendo, ¿y por qué yo no canto como aquellos? ¿Por qué no hago lo mismo que hacen los otros? Hermanos, tenemos que saber en qué creemos y por qué creemos. No hacemos las cosas drásticamente, por imposición, porque aquí el que manda porque manda el otro. No, tenemos que analizarlo, razonarlo y buscarlo a la luz de la palabra de Dios y hacer lo que Dios quiere para nosotros, hacerlo mejor. Entonces, ese es el propósito de estos estudios.